y dependiendo de la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. La consejería bíblica busca reorientar pensamientos, deseos y afectos, comportamientos y adoración desordenados hacia una antropología diseñada por Dios en un esfuerzo por restaurar a las personas a una comunión correcta con Dios y a los demás. Esto se logra hablando la verdad en amor y aplicando a las escrituras a la necesidad del momento, consolando a los que sufren y llamando a los pecadores al arrepentimiento, trabajando así para hacerlos madurar mientras permanecen en Jesucristo. Bueno, ¿cómo vieron esa definición, hermanos? Es un poquito larga, ¿verdad? Sin embargo, creo que es una definición muy completa. En primer lugar, vamos a revisarlo, vamos a analizarlo con calma. Dice que la consejería bíblica es un ministerio de discipulado personal del pueblo de Dios a otros bajo la supervisión de la iglesia de Dios. Quiere decir que la consejería es parte del discipulado. Pues todos ustedes conocen la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar la palabra y hacer discípulos. Bueno, la consejería se trata de hacer discípulos. Probablemente es parte ya son personas que ya recibieron a Cristo en su corazón, pero ahora es necesario discipularlos. Discipularlos es enseñarlos, adoctrinarlos y ayudarlos a que sus cabezas estén llenas, sus mentes, de la palabra de Dios. Dice que aquí continúa la definición, dice, dependiendo de la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que la consejería bíblica solamente va a depender de la autoridad y la suficiencia de las escrituras. Aquí no es tema de la experiencia del consejero, de ustedes o mía, sino que es a través de la palabra de Dios y quien obra en el aconsejado o en la consejería debe ser el Espíritu Santo. Entonces aquí no deben de ustedes de tener ningún temor por dar alguna consejería, siempre y cuando se apeguen a la enseñanza de la Biblia. Repito, no a su experiencia. Por ahí alguna vez escuché a un joven consejero, o quien estaba, no era consejero, pero estaba aconsejando a otro joven y decía, híjole, no te puedo orientar en ese respecto porque nunca lo he vivido, no sé ni qué decirte. Pues aquí no es lo que hayamos vivido, sino lo que dice la palabra de Dios. De aquí podemos deducir un asunto importante. ¿Están de acuerdo ustedes que el consejero debe entonces tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios? Claro, necesitamos tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios para poder entonces ser usados por Dios para aconsejar a las personas. Así que nuestra preocupación como consejero es tener y dominar el conocimiento, la doctrina que están en las escrituras. Eso es lo que vamos a nosotros, es lo que Dios va a utilizar en nosotros para poder dar ese sabio consejo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, cuando inició su ministerio, mientras se hacía ese ayuno en el desierto, lo tentó con la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo se defendió Jesucristo ante estas tentaciones? Igualmente con la palabra de Dios. Pero porque Jesucristo conocía las escrituras. Ustedes me pueden decir, bueno, pero Jesucristo era Dios. Sí, sí era Dios, parte en su naturaleza divina, pero en su ministerio terrenal fue 100% hombre. Eso es lo que dice la escritura. Todo lo que hizo Cristo fue bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la disciplina, ¿verdad? Dice que él, mientras crecía Jesús, aprendió disciplina, aprendió. Él se hizo hombre y como nosotros, fue disciplinado y tuvo que aprender. Entonces, eso no lo hizo Cristo en su fuerza divina, sino lleno del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nosotros como consejeros tenemos que depender de la autoridad y la suficiencia de las escrituras. Nada más, nada más.
Bueno, continúa la definición, dice, la consejería bíblica busca reorientar, darles una nueva causa a los pensamientos, deseos, afectos, comportamientos y adoración del aconsejado, porque evidentemente hay un desorden. El pecado produce en el pecador haya confusión. Una persona que ha estado metida en una serie de circunstancias pecaminosas que lo llevan al punto de depender ya de buscar ayuda de a Dios a través de algún consejero, es porque ya tiene una confusión mental, ya no sabe qué hacer. Normalmente así es como llega la gente a las consejerías, sin saber qué hacer. Entonces tiene un desorden en sus pensamientos, no sabe ni lo que quiere, no sabe a quién quiere y también sus comportamientos son erráticos, son desordenados. Dice, y entonces vamos a reorientar como consejeros hacia una antropología diseñada por Dios. Los vamos a alinear a la voluntad de Dios en un esfuerzo por restaurar a las personas a una comunión correcta con Dios y también con los demás. Puede ser con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus familiares. Eh, debe de haber una comunión correcta y ese es el propósito de una consejería bíblica, que se reorienten, que se alineen a la voluntad de Dios. Esto se logra hablando la verdad, pero con amor. No podemos, no podemos dejar de lado el amor. Dios es amor. Entonces tenemos que hablar con amor, pero con verdad, con misericordia. Y aplicando las escrituras, aplicando la palabra a la necesidad del momento, consolando a los que sufren, llamando a los pecadores al arrepentimiento, a que cambien su manera de pensar. Ese es el arrepentimiento, ¿verdad? Es hacer un alto y un giro de 180 grados y ir en sentido opuesto. Si las personas cuando iban a consejería tenían pensamientos suicidas o de divorcio o de muerte o de lo que sea, tenemos que hacerles ese llamado a que se arrepientan y que den la vuelta, trabajando así para hacerlos madurar, pero hacerlos madurar en Cristo, ¿verdad? Mientras permanecen en Cristo. Que no sean personas que sean robadas, ¿verdad? Por las situaciones, las circunstancias por las que le hicieron llegar a consejería, que no se vayan de la iglesia. Esa es la definición de la consejería bíblica. Sigo sin poder compartir la pantalla, pero lo bueno es que tienen ustedes sus notas. Después viene el inciso A, lo que sí es la consejería bíblica. Vamos a empezar por lo que sí es. Punto número 1, es una actividad intrínsecamente unida al discipulado. Colosenses 1, 28 y 29. Y viene otra cita en Mateo 28, del 18 al 20. Rápidamente vamos a leer estas citas de lo que se refiere. Y dice así, Colosenses 1, 28. Por tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Bueno, estoy leyendo la versión, nueva traducción viviente. Voy a regresarme a la versión Reina Valera para que es lo que tenemos aquí, lo más común. Dice que a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es el apóstol Pablo. Esta es una buena relación que hay entre el discipulado y la consejería bíblica. Entonces, primero anunciamos y luego amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre
en sabiduría. Eso es discipulado, ¿ah? Enseñar a todos en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. La sabiduría, ¿qué sabiduría? La sabiduría del gran pastor, del gran predicador, del gran consejero. No, la sabiduría de Cristo Jesús, que está en las Escrituras. ¿Para, para qué? Pues es para su gloria, hermanos. Y fíjense, Mateo 28, esa es parte de la gran comisión. De hecho, es la gran comisión, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ya es un Cristo resucitado, ya a estas alturas de este capítulo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y es una instrucción, ir, está en imperativo, y hacer es imperativo, no es opcional. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos no solamente es ir y predicarles de Cristo y que reciban a Cristo y gloria a Dios, sino que realmente sean encaminados a llevar una vida cristiana. Recordemos la parábola del sembrador. De los 4 escenarios que nos plantea Jesucristo en la parábola del sembrador, de las semillas que caen en 4 tipos de terrenos, solamente todas esas personas tuvieron ese interés por el Evangelio, pero de esos 4 escenarios, solamente una pudo dar fruto. Quiere decir que cuando nosotros predicamos el Evangelio, muchos pueden llegar y levantar la mano, que eso ni siquiera es bíblico, ¿no? Eso no significa que ya nacieron de nuevo. ¿Cómo podemos estar seguros que una persona nació de nuevo? Cuando la palabra que fue sembrada en su corazón germina y da fruto. De nada sirve una plantita que germinó, pero nunca llegó a la madurez y nunca dio fruto. Jesucristo viene por árboles que te estén dando fruto, como la higuera. ¿Se acuerdan de la higuera, la historia de la higuera estéril? Jesús se acercó a esa higuera, pues, tenía hambre y no encontró un solo higo y la maldijo y al instante la higuera se secó. Nunca más des fruto. Bueno, así se acercará con nosotros. Tenemos que presentarle fruto a Dios de que realmente somos hijos de Él, que somos cristianos. Entonces, nosotros como consejeros tenemos esa responsabilidad, primero de aconsejar y de discipular. ¿A quiénes? Pues a lo mejor a esta personita, que era una plantita que aún no daba fruto porque había demasiados problemas, demasiadas situaciones pecaminosas en su vida. Y entonces con el discipulado Dios endereza el corazón de la persona y los hace verdaderamente discípulos. Los discípulos que hizo Jesús en su ministerio terrenal, todos, excepto Judas, el traidor, para que se cumpliese así la escritura, todos dieron fruto. Y gracias a estas personas es que usted y yo estamos hoy aquí sentados hablando del tema, porque dieron fruto. Y su fruto, miren, el fruto, la cosecha de ellos es grande. Entonces, por eso la consejería es y está y debe estar ligada íntimamente, intrínsecamente al discipulado, a la gran comisión, ir a ser discípulos. Bueno, ¿cuál es la relación entre el discipulado? Aquí en sus apuntes, ¿cuál es la relación entre el discipulado y la consejería bíblica? Bueno, si usted tiene su cuaderno, que espero que sí lo tenga, quiero que tome nota de estos versículos que les voy a dictar para que yo le recomiendo que para la siguiente clase tenga usted impreso sus notas para que ahí escriba. Ahorita puede usted ponerlo en un cuaderno, pero les quiero dar varias citas. Efesios 4:16, segunda de Pedro 3:18, Hebreos 6:1, primera de Timoteo
4:15. Primera de Pedro 2:3. Con estas citas. ¿Cuál es la relación entre el discipulado y la consejería bíblica? Si se fijan en sus notas, pues es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Nada más que a lo mejor en el tema de la consejería hubo por ahí un chispazo, algo que brincó, que es necesario corregir en la persona para seguir avanzando hacia tener una relación correcta con Dios a través de la cruz, a través de Jesucristo. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Están de acuerdo que todos somos un cuerpo en Cristo y que como cuerpo en Cristo todos los que pertenecemos a la iglesia tenemos Dios por su soberanía nos asignó una actividad particular? Así como en el cuerpo, el apóstol Pablo también nos explica que todos formamos un cuerpo y que todos tenemos, aunque tengamos funciones diferentes, todos somos importantes. Imagínense ustedes no sé, alguna extremidad o algo de nuestro cuerpo que aparentemente no tenga demasiada importancia. Por ejemplo, el dedo chiquito del pie. Ustedes al igual que yo me imagino, se han llegado a golpear con algún mueble el dedo chiquito del pie izquierdo. Bueno, pues sin ese dedito, hermanos, todo el cuerpo ya no puede avanzar, ya se duele y ya no podemos caminar, ¿verdad? Pero pues es un dedo, pues casi ni se mueve, ¿verdad? El dedo chiquito del pie izquierdo. Con ese no hacemos aparentemente nada, pero cuando no lo tenemos lastimado, todo el cuerpo se duele juntamente con él. Bueno, eso es lo que nos está diciendo. Si una persona que es parte del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia, se duele porque está atravesando alguna situación, algún problema, toda la iglesia se desequilibra, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Por eso la cita, segunda de Pedro 3:18, dice así, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este es este es otro verbo, crecer está también conjugado en imperativo. Es decir, que no hay opción. Una persona que requiere consejería es porque ya se dio cuenta, no solamente que hay algo que le está doliendo, sino que necesita crecer. Necesita crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros crecer en la gracia y el conocimiento de Dios? Bueno, pues es a través de el discipulado, a través de la consejería, a través de, de las escrituras. Por eso la importancia de la suficiencia de las escrituras. Ahí les voy a pedir de favor de tarea que revisen los otros versículos que les dicté, porque hay mucho material que cubrir y poco tiempo. Solamente vamos a estar 4 sábados conectados, así que voy a procurar que sea lo más efectivo. Este es un curso que se tendría que tomar en al menos 7 semanas y dejar muchas tareas, pero lo vamos a hacer un poquito más rápido, pero no por eso vamos a restarle calidad. Por eso sí les pido que aunque les deje yo versículos y no lo revisemos aquí, ustedes se tomen el tiempo de hacerlo en casa. El punto número 2, dos dice, una actividad que refleja el carácter de Dios, y vienen 3 citas ahí. Salmos 16:7, Isaías 9:6 y Salmos 32:8. Salmo 32:8, pues no lo sabemos de memoria. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. ¿Verdad? Ese es el carácter de Dios. Eso es el carácter de un papá. De nuestro Padre que está en el cielo es
A ver, hijo, no me estás entendiendo por la buena, entonces te voy a hacer entender eso y te va a infligir algún dolor. Luego llegan a consejería, ay, hermano, pues es que me está pasando esto. Y después de platicar con el hermano, digo, no, es que Dios te está disciplinando, brother. Por eso te está pasando lo que te está pasando, es disciplina de Dios. Fíjense, lo dije el Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Dios debe ser nuestro consejero. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjense qué hermoso es Dios. Aún dormido, aún en las noches, trabaja y opera en nuestra conciencia. Pero ¿cómo va a trabajar y va a operar en nuestra conciencia si no leemos la Biblia, hermanos? Entonces, es importante a nuestros aconsejados dejarles leer la palabra de Dios, porque eso es parte de la forma como Dios nos enseña a través de su palabra en nuestros corazones. Ahí es donde opera Él. Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? Vamos a leerlo rápidamente. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño nacido en Belén, Jesucristo, también tiene títulos divinos como admirable, consejero, Dios fuerte. Jesucristo es quien debe ser nuestro consejero. Si nosotros como consejeros debemos de predicar la palabra de Dios, porque Él es el que opera en los aconsejados, no nosotros. Nosotros como consejeros simplemente somos instrumentos, pero quien redarguye, quien convence de pecado, es Dios a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Bueno, continuamos con sus apuntes. ¿Cuándo empezó, cuándo fue necesaria la consejería en la humanidad? Bueno, el punto número 3 dice que es una actividad, la consejería es una actividad que empezó en la caída del hombre. Génesis capítulo 3. El hombre y la mujer son engañados por la serpiente que era más astuta que ellos y entra el pecado. Antes no era necesario la consejería porque había una comunión directa con Dios y además no había pecado. Pero a través de a partir de la caída, ahora es necesario, ¿verdad?, reconciliarnos con Dios por medio de la cruz y es necesario ahora estudiar las palabras del canon, es decir, de la palabra escrita. Esta es nuestra referencia, la palabra de Dios. Aquí están las palabras de Dios. Adán y Eva, antes de caer, tenían una comunión directa con Dios, conocían la voluntad de Dios, vivían con Él, platicaban con Él todos los días. A partir de la caída se hizo una separación, una barrera, que gracias a la obra de Jesucristo se quita. Esa barrera intermedia se quita, pero ahora es necesario que a través de la consejería donde se ocupa la palabra de Dios, podamos nosotros tener esa comunión con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a su presencia, hermanos. Punto número 4. Dice, la consejería bíblica discierne los pensamientos, los deseos, pensamientos y comportamiento que Dios quiere que cambiemos. Ahí es donde se necesita ese discernimiento. Usted y yo como consejeros necesitamos ejercitar ese discernimiento. Necesitamos hablar con las personas, necesitamos aprender a escuchar a las personas, hablar menos y escuchar lo doble de lo que hablemos, porque necesitamos entender cuáles son los pensamientos, cuáles son los deseos, cuál es el comportamiento que vemos que Dios necesita cambiar en esas personas. Acuérdense que el propósito de nosotros como consejeros y también nuestro objetivo como hijos de Dios es la santificación, es nuestra santificación. En este caso, la santificación del aconsejado. Y todo esto es para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos
tener ese discernimiento, necesitamos prestar mucha atención a los detalles. Vamos a hablar un poquito mayor a profundidad de este respecto más adelante, pero ese es el objetivo de la consejería bíblica: discernir los pensamientos, los deseos y los comportamientos que Dios quiere que cambie nuestro aconsejado. Punto número 5. Una actividad que está basada en el principio que la Biblia es suficiente para tratar los asuntos de la vida eterna, es decir, de la salvación y de la santidad, que es vivir una vida que honre a Cristo. Y vienen algunos ejemplos: Salmos, ese PS Salmos, Salmo 19, Salmo 119, Juan 17, Romanos 10, del 14 al 17, segunda de Timoteo 3, del 15 al 17, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 21, y usa la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo para cambiar los deseos, pensamientos y comportamientos. Ni usted ni yo vamos a poder cambiar a nadie, hermanos. No somos tan buenos. El único que puede cambiar a las personas es Dios. ¿Qué sí podemos hacer nosotros? Bueno, ser ese medio de comunicación, ese canal, para que Dios nos utilice para llegar a esas personas y darles eh, ese conocimiento bíblico que los ayude. Por eso ahí la palabra clave en esta oración, o en este punto número 5, es: la Biblia es suficiente. Eso lo tenemos es la suficiencia de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17 dice, le está escribiendo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Y después viene esta gran declaración: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros vemos que no somos nosotros, sino las Escrituras, y no otra cosa más que solamente las Escrituras, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Ese es tema de la consejería, hermanos. Eso es consejería: redarguir, corregir, instruir en justicia. Es parte del discipulado también. Entonces nosotros necesitamos conocer las Escrituras como consejeros para utilizar las mismas Escrituras y darles ese consejo a los aconsejados, para que sea Dios quien cambie su manera de pensar. Vamos a segunda de Pedro 1:3, 1:3 al 21, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera
os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo y en tanto estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, consejería, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque lo que nos hemos dado a conocer con el conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, que es la Escritura, ¿están de acuerdo? La cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, pues es un gran texto, ¿verdad? Es un gran texto, esto que acabamos de leer. Hay mucho que decir, pero solamente me voy a detener en los últimos versos. En primer lugar, dice que tenemos la palabra profética más segura. Esas son las escrituras, es la palabra de Dios. ¿Eso incluye el Antiguo Testamento? También incluye el Antiguo Testamento, hermanos. No desechemos el Antiguo Testamento. De hecho, todo el Nuevo Testamento se escribió gracias al conocimiento que se tenía de las antiguas escrituras. A lo mejor es una nueva, a lo mejor es la gracia, ¿verdad? Lo nuevo. Pero la enseñanza permanece fiel desde el Antiguo Testamento. Entonces, la escritura no es de interpretación privada. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de hermenéutica? Bueno, nosotros estudiamos hermenéutica porque es necesario saber interpretar las escrituras. Y no es lo que yo entiendo y lo que tú entiendes y lo que todos entendemos y lo que entienden otros hermanos, sino lo que Dios nos dice en las escrituras. Y si hacemos una corriente, una adecuada exégesis, siguiendo las reglas de la hermenéutica bíblica, entonces todos, no importa el país, el idioma o la región o la época, todos vamos a llegar a la misma interpretación que Dios quiere que le demos a sus escrituras. Por eso es importante darle ese valor a la palabra de Dios. Y gracias a la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo, es que las personas pueden cambiar sus deseos, sus comportamientos y sus pensamientos y se alineen a la voluntad de Dios. Bueno, vamos al punto número 6. La consejería bíblica es neutética. Ah, chihuahuas. ¿Y esto qué significa, hermanos? Cuando ustedes les pregunten, ahora que ya son consejeros y ya tienen estudios de consejería, y les digan que si ustedes pueden dar consejería, ustedes van a decir, sí, nosotros somos consejeros neutéticos. Ah, chihuahuas. Bueno, ¿qué significa neutético? Bueno, si se fijan, entre paréntesis viene la palabra griega neuteo, que es la palabra que se utilizó en los escritos originales para, ahí viene una tablita, y que fue traducida como amonestar, exhortar e instruir.
En todas estas citas bíblicas, Hechos 20:31, Romanos 15:14, 1 Corintios 4:14, todas estas Biblias, dependiendo de la traducción al castellano que estemos usando, la Reina Valera de las Américas o la versión internacional, se le puso una palabra diferente en el castellano: amonestar, exhortar, instruir, y se utilizan de manera alternada, pero en todas, en las escrituras originales, es la misma palabra griega, neuteo. Es decir, por eso decimos que la consejería bíblica es neotética, porque eh, y es es la forma como vamos a diferenciarla, ¿no? De otros tipos de consejerías, porque hay otro tipo de consejerías no bíblicas, ¿verdad? Algunas ya hasta se les llaman terapias, porque ya son integracionistas y se quieren integrar con la psicología moderna, cosa que también vamos a tocar y vamos a aclarar. Dice Romanos 15:14, por ejemplo: pues estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaos los unos a los otros. Es decir, que se pueden aconsejar entre ustedes mismos. ¿Por qué? Porque están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Son las dos cosas que se necesitan en la consejería: tener amor y tener conocimiento. Por eso es importante la teología. Y ahorita vamos a llegar ahí. Punto número 2 de su manual: lo que no es consejería bíblica. Bueno, vamos, se está poniendo interesante. ¿Qué no es la consejería bíblica? No es un ministerio separado del discipulado. No es un ministerio separado del discipulado. No es ajeno a la gran comisión. Viene ahí que es Mateo 28, del 18 al 20 es la gran comisión. Y luego viene Colosenses 1:28. Dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. O sea, no está separado de lo que el apóstol Pablo dice aquí. No es algo separado. La intención es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, eh, el objetivo es la santificación. No es algo separado del discipulado, es parte de. La consejería bíblica no es un ministerio autónomo, no es algo separado. Dice Efesios 4:15. Efesios 4:15. ¿Ustedes sabían que el libro de Efesios es el libro de los consejeros? Ahí para que lo sepa. Efesios es una carta hermosa, son 6 capítulos, se dividen en 3 y 3. Los 3 primeros es doctrina bíblica, los siguientes, los últimos 3 capítulos son consejos prácticos del apóstol. Por eso Efesios es la carta por excelencia del consejero. Dice Efesios 4:15: sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, ahí viene la consejería, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, entonces vemos que no es un ministerio autónomo. Punto número 3. La consejería bíblica no es una actividad reservada para los expertos. Bueno, no se siente usted incapaz de dar consejería bíblica. No necesita usted ser experto. Lo que necesita son dos cosas: tener un amor genuino por las ovejas y conocer la palabra, ¿verdad? Que se, Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. Hechos 20, versos 20 y 31. Vamos a leer esa cita. Hechos 20,
verso 20, dice así: y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Eh, tenemos que estar enseñando y anunciar. Lo dice el verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La palabra neutesis otra vez se parece aquí, de amonestar, de aconsejar, de instruir, de exhortar, es lo mismo, hermanos. Fíjense aquí, el apóstol, ¿quién está hablando aquí? El apóstol Pablo dice: por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense qué gran amor del apóstol por discipular a la gente. Algunos no quieren discipular ni ya un mes y ya se les hizo mucho. O quieren discipular en una clase o en una sesión de 1 hora. Ya vete a tu casa, ya con lo que te enseñé, con eso ya debes de estar listo. Ya vimos que se requiere de invertirle tiempo, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a invertirle tiempo. ¿Cuánto debe durar una consejería? Se los adelanto. Pues dependiendo del caso, dependiendo de la situación, a lo mejor una consejería pudiera llevarse entre 6 y 8 sesiones de aproximadamente 1 hora y muchas tareas y actividades entre una y otra. Ya hablaremos con mayor profundidad al respecto. Pero un tema de consejería no es algo del fast food. Te digo mi problema, me das el curita y vámonos, en media hora nos echamos. Échenme al siguiente aconsejado. No es así, hermanos. Se necesita dedicarle tiempo y amor. Bueno, punto número 4. Este, la consejería bíblica no es una actividad insensible o indiferente. Bueno, pienso yo que ustedes, al igual que yo, tenemos ese amor por la obra de Jesucristo, por eso estamos reunidos hoy. Y Cristo amó a las ovejas de tal manera que dio su vida, entregó su vida por amor a ellas. Nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Le dijeron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el pensamiento? Tentándolo, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento, cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo respondió: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el más grande mandamiento. Y el segundo es similar a este: amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Entonces, por eso dice aquí que no es una actividad insensible o indiferente. Tenemos que tener ese amor por las ovejas. Y si no lo tenemos, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos lo dé, porque necesitamos tener el carácter de Cristo en nosotros. Punto número 5, no busca ignorar o no encontrar remedio a los problemas médicos verdaderos y probados. Bueno, fíjense, Proverbios 4:23. A veces las personas también espiritualizan todo y eso es algo, pues, pues que denota mucha ignorancia, hermanos. Bueno, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16 y 18 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí cierra el versículo, o este versículo, con la misma idea del versículo 16. Las cosas que se ven es como nos vemos ahorita en el espejo. Ahorita ustedes me ven en la cámara. Bueno, ahorita si ya se notaron, ando un poquito afónico. Me enfermé feo de la gripa, pero ya la llevamos. Todavía me quedó un poquito la garganta. Y en 10 años que nos volvamos a ver, hermanos, a lo mejor ya mi barba va a lucir blanca y mi pelo. Y en otros 10 años, hermanos, ya voy a estar bien arrugado, a lo mejor ya ni voy a poder hablar bien. ¿Por qué? Porque lo que se ve se desgasta. El hombre exterior, se va desgastando. Todos nos estamos desgastando. Cada día que pasa, pues así que una raya más al tigre, se aumenta el kilometraje y se desgasta. ¿Qué otros factores pueden desgastar el hombre exterior? Bueno, pues no dormir bien, no comer bien, trabajar demasiado, descansar poco, drogas, alcohol, también desgastan la pornografía, desgasta nuestro cerebro físico. Eh, entonces no podemos nosotros ignorar que a lo mejor el consejero piensa que es un tema espiritual, cuando en realidad es un problema físico. Les voy a platicar una anécdota. Llega conmigo un muchacho, un joven en sus 30, a consejería, y cuando hablo con él me dice que él todo el tiempo está oyendo voces en su mente, voces de por lo menos 7 personas, hombres y mujeres, que están hablando de él, pero como susurro. Y estas voces no cesaban ni de día ni de noche. Despertaba y estaban las voces, él ahí en la mañana. Al acostarse estaban las voces, no podía dormir por las voces. Y cuando lograba dormir y despertaba, seguían las voces. Era un tema ya de 24 horas, tu problema. Yo lo empecé a escuchar y yo decía, bueno, Dios, dame discernimiento. Este hombre está bien enchamucado. Ahorita le vamos a poner una buena exorcizada. Ahorita lo vamos a liberar al brother. Pero seguí platicando con él porque como consejeros tenemos que tener mucho discernimiento y hacer muchas preguntas para estar seguros. Nosotros no podemos hablar, dar una opinión y después seguir escuchando. Primero tenemos que ser bien receptivos, pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Entonces yo seguí escuchando. Me platicó todo su rollo. Llegó el momento en que yo le empecé a hacer preguntas. Oye, hermano, y estas voces cuándo llegaron, a partir de cuándo, cómo empezó. De ahí me confesó algo que no me había dicho antes, que era que él se drogaba, se metía todo tipo de drogas, marihuana, coca, piedra. Era cristiano, pero pues lo hacía con vergüenza, me lo confesó. Al principio no me lo había dicho. Después me dijo que que él le había prometido a Dios que, porque ya le habían venido esas voces, y le pidió a Dios que si se las quitaba, él se dejaría de drogar. Y se fueron las voces. Y después de unos pocos días, semanas, se volvió a meter otro pasonzote. Y a partir de ese momento es que las voces regresaron y ya no se fueron. Cuando fue a consejería, ya tenía como un mes escuchando esas voces 24 horas al día. Entonces yo ahí pude comprender que no era un tema espiritual, no eran demonios. Y le expliqué a él que le recomendaba que fuera con un psiquiatra, porque ustedes saben que los psiquiatras, a diferencia de los psicólogos, son médicos que estudian la química del cerebro, y a veces algunas sustancias del cerebro que son responsables de ciertas cosas, de ciertas funciones en nuestro cerebro, como la dopamina y todos esos rollos, cuando no se producen bien y no están equilibrados esos químicos en el cerebro, sufrimos alteraciones en nuestra conducta. Bueno, pues este hombre, con ese pasozote que se dio,
Evidentemente se lastimó su cerebro, así como los alcohólicos se lastiman su hígado y el estómago, pues los drogadictos se lastiman también varios órganos, entre ellos, y el más importante es el cerebro. Entonces yo le oré por él con mucho amor, lo abracé, pero le recomendé que fuera a ver a un especialista, a un psiquiatra, para que le hiciera estudios y viera qué químico o qué sustancia en su cerebro le afectó esa última experiencia con las drogas. Y le pedí que fuera con él y que regresara conmigo a consejería con la receta médica. ¿Y qué creen? Nunca regresó. Ya no regresó a consejería. Ya de hecho ya no lo volví a ver por ahí en la iglesia, pero definitivamente nosotros somos personas o somos seres, somos criaturas que también tenemos un cuerpo físico y dentro de nuestro cuerpo físico tenemos un alma y un espíritu. Así que a veces el problema no se lo podemos atribuir únicamente al alma, puede ser también un problema en el físico, en el cerebro. Una persona que no descansa bien puede tener alteraciones en su conducta, puede ser explosivo o como le dicen, mecha corta. Oye, hermano, ¿y cuántas horas descansas al día? No, pues la verdad muy poco. No, lo que necesitas, brother, es descansar. Digo, sí, leer la Biblia y todo, pero necesitamos que cambies tus hábitos. Disculpen, hermanos. Necesitamos que comas, que duermas por lo menos 7 horas al día. Necesitamos que comas mejor. ¿Qué comes? A lo mejor tiene un exceso de carbohidratos, a lo mejor solo come proteínas, a lo mejor no tiene una alimentación adecuada y eso produce también alteraciones en nuestro estado emocional, en nuestro estado físico. Pero bueno, fíjense lo que dice aquí. eh, estamos en el punto número 6. La consejería bíblica no es un ministerio opcional. La Biblia nos demanda que demos consejerías en nuestras iglesias. Nuestra debilidad, nuestra humanidad lo demanda, lo requiere. La Biblia lo reclama, los críticos ruegan por ella, nuestra teología lo solicita y los púlpitos lo exigen. Bueno, seguimos con nuestros apuntes, avanzamos ahora al tema donde dice fundamentos teológicos de la consejería bíblica. Bueno, podrán darse cuenta que la consejería debe de ir de la mano de un conocimiento teológico profundo. Necesitamos ser buenos teólogos para ser buenos consejeros. Inciso número A, la presuposición fundacional. Dice así, 1, expresada. La presuposición fundacional puede ser expresada y confirmada. Expresada es que es la inspirada e inerrante palabra de Dios. La palabra de Dios no contiene errores y fue inspirada por Dios. Es la única fuente autoritativa por el cual podemos saber la verdad absoluta. Es totalmente suficiente para tratar cualquier situación que la palabra habla y clama. La Biblia es suficiente. Segunda de Pedro 1, versos 2 y 3. Y la palabra es confirmada. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ya los leímos, hermanos. A lo mejor usted puede notar ahí Isaías 8, versos 19 y 20. Pero eso es lo que estamos presuponiendo como fundamento, que nosotros como consejeros estamos convencidos de la inspiración de la palabra y de que la palabra no tiene errores, es inerrante. Y además, está confirmada, ¿no? Fíjense el punto número B. El proceso de desarrollar nuestra teología, y eso es algo muy importante, aquí viene la pirámide teológica, es que nosotros, siendo
teólogos porque todos los creyentes tenemos un conocimiento de Dios, tenemos una teología. Teo es, la palabra teología se compone de dos palabras. La primera es teo, ¿verdad? Que significa Dios, y logos, que es conocimiento o estudio. Entonces la teología es el estudio, el conocimiento de Dios. De la pirámide teológica, que todos somos teólogos, incluyendo nuestros aconsejados, vemos que el primer nivel es el canónico. Ahí es donde ya está debe estar fundamentada y bien sembrada todo nuestro conocimiento. El segundo nivel es la exégesis. El tercero es la teología bíblica. El cuarto es la teología sistemática. Y en el quinto es la teología práctica. Pero bueno, ¿qué sucede, hermanos? Cuando nosotros llegamos y tomamos a una persona para darle consejería, dentro de todos los asuntos que nos está planteando de su problema, nosotros debemos de tener en nuestra mente esta pirámide. A ver, esta persona mientras habla, yo estoy orando y pidiéndole a Dios discernimiento para tratar de identificar en qué nivel de esta pirámide tiene huecos de conocimiento la persona, el aconsejado, porque esos huecos necesitamos llenarlos, necesitamos resanarlos. Resulta ser que como este hermano, ¿verdad? Que comentaba que se drogaba y que no dejaba de oír voces, eh, probablemente siendo cristiano, pues no debió haberse drogado. Pero ¿por qué se drogaba el brother? Bueno, pues porque a lo mejor no tenía el conocimiento adecuado en el nivel 1 en cuanto a la Biblia, que es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para resolver todos nuestros problemas. Suficiente para ser feliz. Suficiente para tener paz. La Biblia no era suficiente para él, él necesitaba algo más. Entonces, a lo mejor ahí, eh, o hay personas que creen que la Biblia pues, no es suficiente, que necesitan la ayuda de un consejero, pero también de un psicólogo, y andan ahí yendo a terapias en pareja con psicólogos, cuando pues la Biblia debe ser suficiente, ¿verdad? Para poder nosotros tratar todos nuestros problemas. Ese es el tema de la suficiencia en nivel 1. O a lo mejor piensan que sí leo la Biblia, pero también me estoy comprando otro tipo de libros inspiracionales, motivacionales. Pues solamente con la Biblia es suficiente, no necesitamos algo más. A veces, como consejeros, sí recomendamos alguna lectura de algún libro que nosotros conocemos previamente, donde a lo mejor se presentan casos prácticos, ¿no? Algún testimonio, pero no es que la Biblia lo requiera o lo demande. La Biblia debe ser suficiente. Si nosotros pensamos que la Biblia contiene errores, imagínense desde el fundamento, desde el principio, cómo va a estar la teología de esa persona, de ahí para arriba. Bueno, es que la Biblia, no todo lo que expresa la Biblia es verdad, hay algunas cosas que son como moralejas, como enseñanzas, pero que en realidad nunca acontecieron. Por supuesto que no. Si la persona piensa así, entonces ahora entendemos por qué la persona tiene tantos problemas, ¿verdad? Y llegó al grado de la consejería. Eh, Aquí voy a hacer un paréntesis. La consejería bíblica es únicamente para cristianos, para creyentes. Nosotros no podemos darle consejería a una persona que pues, ni siquiera es creyente, pues no tiene una teología, no tiene un canon, no tiene conocimiento de exégesis o de cómo interpretarla, no conoce nada de Dios, del carácter de Dios, de los atributos de Dios, los comunicables, los incomunicables.
no conoce nada de teología sistemática, no conoce lo que es la escatología, la martología, la soteriología, no conoce nada. Pues esas personas, hermanos, que sí me han llegado personas a consejería así, que cuando empiezo a hablar con ellos me doy cuenta pues que ni siquiera son cristianos. La consejería bíblica es para cristianos, para creyentes, para discípulos. Eso creo que no fui muy claro al principio, pero ahora lo enfatizo. Si llega una persona con ustedes con un problema y no es cristiana, claro que la podemos ayudar. Claro, pero ¿cómo la vamos a ayudar? Pues en primer lugar a guiarla al conocimiento del Evangelio de Cristo. Guiarla a que entregue su vida a Cristo, a que decida unirse al grupo de discípulos, a que se discipule. Y ya después, siendo creyente y tomando discipulado, entonces ahora sí, si es necesario, vamos a darle esa consejería. Pero muchas veces resulta ser, hermanos, que cuando llegan a Cristo, al conocimiento de Cristo, pues de la misma obra del Espíritu Santo que llegó a sus vidas, empieza a resolver sus asuntos. Entonces, la consejería bíblica, ¿cómo vamos a aconsejar a alguien? Y no, mira, yo te pido que leas Efesios 4, 14. Pues si ni es creyente, ¿cómo puede ser transformada esa persona? Entonces, esto es la consejería bíblica o la consejería noutética, es para creyentes. Y como creyente, entonces sí, por eso va unida con el discipulado, tenemos que revisar que su pirámide teológica esté robusta o encontrar en todo caso cuáles son las áreas de oportunidad para robustecerla. Bueno, vamos a ver el punto número 7. En el nivel 5, el nivel 5 sin los niveles del 1 al 4 no es consejería bíblica. Es lo que les digo, pues no es creyente. La consejería bíblica, dice punto número 1, no es tan solo un sistema genérico espolvoreado con muchos versículos. Punto número 2, mucha gente sin entendimiento teológico están diciéndole a la iglesia cómo cambiar y crecer. El problema está en la formación de sus modelos. Inciso A, usted no puede estar completamente confiado de los resultados de una mente natural estudiando al hombre natural. La razón está basada en la observación. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, aquí dice que la caída del hombre tuvo un efecto noetético. Efectos, la caída, el pecado afectó a las personas, tanto en su corazón como en su mente, ¿verdad? Punto número 3, la consejería. Para que la consejería pueda ser considerada bíblica, la escritura necesita tener un control activo y funcional de cualquier método de cambio y crecimiento que usemos. Inciso número B, los niveles del 1 al 4 sin el 5 están incompletos y son ineficaces, por no decir inútiles. La teología, en primer lugar, nunca fue dada en un vacío. Punto número 2, nuestro trabajo no es tan solo de el dispensar la palabra, pero el ministrar la palabra. Punto número 3, hemos estado en una batalla por la Biblia por muchos años. Primero tuvimos la batalla contra los liberales con respecto a la inspiración de la escritura. Después la batalla se tornó en base a su inerrancia. Eso fue durante el desarrollo de la teología de Cristo para acá. En los últimos 100 años, ahora la batalla es contra aquellos que la Biblia dicen que no es suficiente y no es adecuada. Sin embargo, la Escritura dice otra cosa. La Biblia es suficiente y la Biblia es adecuada. No ha pasado de moda. Inciso C,
Es sumamente importante que un consejero bíblico esté claro con su teología y de la importancia de la teología sistemática como su fundación o base para dar consejo que es en realidad bíblico. Aquí, hermanos, hermanos míos, la importancia de que seamos buenos teólogos, que tengamos y estudiemos teología. Y en la teología sistemática, hermanos, aunque el término teología bíblica no existe en las escrituras, es una maravillosa herramienta, sí, inventada por el hombre, pero es una herramienta muy útil para poder nosotros comprender la teología que están en las escrituras. Vamos a seguir avanzando en sus apuntes porque vamos a llegar a entender la importancia de estudiar teología. Bueno, aquí dice en el punto número 1, Instituto Bíblico en 1 hora. Bueno, aquí va a ser en 45 minutos que nos quedan de clase, hermanos. Instituto Bíblico en 45 minutos. Inciso A. ¿Cuál es la importancia de estudiar teología? Bueno, número 1, es una herramienta. Número 2, es un mandato. Acuérdense, 1 Timoteo 4:10. Tito 1, del 7 al 10. Punto número 3, todos tenemos una teología, todos somos teólogos. ¿Qué significa sistemática? Bueno, ya vimos lo que significa teología. Teos más la palabra logos, que es Dios, más la palabra, que es el estudio de la palabra. El estudio o la palabra de Dios, su estudio. La teología sistemática, la palabra sistemática significa que se va a estudiar la teología, pero de manera sistemática o de manera metódica, es decir, por áreas. Dentro de las áreas de estudio en la teología sistemática, es decir, ¿qué dice la Biblia respecto de un tema? Por ejemplo, la salvación. ¿Qué dice la Biblia de la salvación? Pero de manera sistemática, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que la Biblia nos habla? Y entonces, por eso, aquí tengo un montón de libros, hermanos. Les voy a enseñar un libro de teología sistemática y me gustaría mucho que lo compraran, pero más que lo compraran, que que lo estudiaran. Miren, este es un libro de teología sistemática. Es un libro pesado, es un libro que vale mucho la pena. Este es un autor que me encanta, Wayne Grudem. Es un teólogo, pero su narrativa, la forma como expone los temas, es muy amigable, no es nada técnico. Miren el tamaño, hermanos. Yo creo que sin exagerar ha de pesar unos 4 kilos este librito. Y miren mi Biblia, comparen. ¿Por qué? Yo me pregunto, y esto que esta es una Biblia de estudio, hermanos, porque si fuera una Biblia normal, pues sería la mitad de tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué la teología sistemática puede haber tanta información? No hay tantas palabras en la Biblia. Bueno, lo que pasa es que los grandes teólogos, los teólogos profesionales, empezaron a ver qué es lo que dice Dios respecto de cada tema y se fueron desde Génesis hasta Apocalipsis y fueron uniéndolos, los interpretaron esos versículos y entonces organizaron los temas de una manera sistemática. Yo les recomiendo, les voy a hacer llegar a través del pastor Luis algunas bibliografías
para que ustedes se apliquen en el estudio de la teología, porque como consejeros lo vamos a necesitar, conocer la palabra de Dios. Entonces estábamos nosotros que dice, me quedé en el inciso B. La teología, inciso B, los niveles 1 al 4, sin el nivel 5 están incompletos y son ineficaces, por no decir inútiles. Punto número 1, la teología nunca fue dada en vacío. 2, nuestro trabajo no es tan solo dispensar la palabra de Dios, pero ministrar la palabra de Dios, explicarla a nuestros aconsejados, orientarlos, enseñarlos. Veíamos que hemos estado por muchos años en una batalla, primero contra los liberales, contra la inspiración, luego la batalla fue contra la ignorancia, ahora hay muchos teólogos, pastores modernos que dicen que la Biblia no es suficiente, que necesitamos más cosas. Y no es así. El inciso C, el consejero bíblico o el consejero neotético, debemos de estar claros con la teología y debemos de valorar y debemos de darle la importancia a la teología sistemática como nuestra base o nuestro fundamento para dar un consejo bíblico. Bueno, vamos a seguir avanzando. La teología es la doctrina de Dios y la teología sistemática tradicionalmente incluye al menos las siguientes áreas de estudio. Dice la epistemología, la bibliología, la teología propiamente dicha, o la teología propia, que es la doctrina de Dios, la cristología, la doctrina de Cristo, la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, la antropología, la doctrina del hombre, la martiología, la doctrina del pecado, la soteriología, que es la doctrina del estudio de la salvación, la eclesiología, la doctrina de la iglesia, la angeliología, la doctrina de los ángeles, la escatología, la doctrina del estudio de las últimas cosas, de los últimos tiempos, que incluye toda la profecía. Bueno, Dios se ha revelado a nosotros mediante su palabra, donde muestra sus atributos. Eso ya lo sabemos, lo conocemos. Hay dos tipos de atributos, los comunicables y los incomunicables. Los comunicables son los atributos que Dios nos comunicó a nosotros. ¿Qué atributos son esos? Bueno, pues la inteligencia, la moralidad, hay atributos que son incomunicables y que solo le pertenecen a Dios, como cuáles, su omnisciencia, su omnipotencia, su eh, omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. La Biblia también nos muestra que Dios es un Dios trino, un solo Dios que se manifiesta su creación en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos estudiar la Trinidad desde dos perspectivas, la ontológica y la perspectiva económica. No nos vamos a meter a ese rollo, hermanos. Con gusto les puedo compartir información al respecto, pero eh, me gustaría seguir avanzando. A ver, después dice, inciso D, en el Dios Trino hay un orden y autoridad. Epistemología. A ver, me dice el pastor Luis que ya puedo compartir mi pantalla. Lo voy a hacer. Espero no haber perdido a nadie en el camino.
Ok, vamos a avanzar así. Epistemología, la doctrina del conocimiento. A ver, no, todavía no puedo, Luisito. Pastor Luis, todavía no puedo compartir mi pantalla. No importa, vamos avanzando bien, hermanos, ¿verdad? Bueno, vamos a epistemología. La epistemología es la doctrina del conocimiento. Quiere decir que Dios es incomprensible e inconcebible. Pero el hecho de que no podamos comprender a Dios no significa que no lo podamos llegar a conocer. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La mayoría de ustedes están casados. La mayoría de nosotros tenemos hijos. Ustedes puedes, ni usted ni yo podemos comprender ni a nuestro cónyuge ni a nuestros hijos, pero sí podemos llegar a conocerlos. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les disgusta? Y detalles así. Dios es igual. Nuestra mente finita no puede llegar a comprender a Dios, pero sí podemos llegar a conocerlo. Entonces, ahí vienen unas citas. Les voy a pedir de favor que las estudien. Que las estudien. Vamos a compartir. Ya puedo compartir, hermanos. Les voy a pedir de favor que las estudien con calma. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, ya se ve, hermano. Perfecto. Estamos en la epistemología. Dios se ha revelado y lo podemos llegar a conocer. Esa es una realidad. Dios define la realidad y da categorías a la realidad o a la verdad, ¿verdad? Y entonces conocerán, dice Juan 17, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? Le preguntaron a Cristo, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilato. Jesús es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la que nos va a santificar. Bueno, entonces Dios define la realidad y da categorías a la realidad, a la verdad. La bibliología, que es la doctrina de las escrituras, significa que las escrituras emanan de Dios. Debido a que la Biblia tiene a Dios como su autor y son el aliento de Dios mismo, entonces son autoritativas, suficientes e inerrantes. La Biblia tiene autoridad para cambiar nuestras vidas. La Biblia es suficiente. La Biblia es inerrante. ¿Por qué necesitamos al consejero o al pastor para, entonces, para cambiar? Bueno, pues por nuestra dureza de corazón. Si tuviéramos la Biblia, sería suficiente para que nos autoaconsejáramos. Pero es necesario que también nosotros extendamos el amor el unos a otros, ¿verdad? Pero no salirnos de las escrituras. Esto es parte del nivel 1 de la pirámide teológica. Si desconfiamos de su autoridad, de su suficiencia, de su inerrancia, todo lo demás va a temblar. ¿Qué es la antropología? Bueno, pues es la doctrina del hombre, que somos creación de Dios, que no somos seres autónomos o libres, que dependemos de Dios. Romanos 6 nos dice
eh, no somos seres libres. Y el libre albedrío, lo único que, sí, Dios nos dio un libre albedrío, hermanos, pero ese libre albedrío es para obedecerlo a Él o obedecer a Satanás, pero no para estar así, ni uno ni el otro. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Lo único que tenemos derecho es a escoger a quién vamos a servir. De eso trata todo el capítulo de Romanos 6, de el Romanos capítulo 6, 7 también inclusive. Dice, es dirigido por su corazón. Nosotros pensamos que, bueno, del corazón se despierta todo, ¿no? En el corazón es donde vienen nuestras concupiscencias, de donde se maquinan las cosas. Nosotros vemos en la antropología que el hombre es inherentemente malo por naturaleza. Fíjense, a diferencia de la psicología, la ciencia, la que ni siquiera es una ciencia exacta, la psicología, pero ahí su fundamento es de que, dice la psicología, que el hombre es inherentemente bueno y nada que ver. El hombre es un pecador. La Biblia dice, el hombre por naturaleza nace en una condición de pecado. Después dice aquí la martología. La martología es la doctrina del pecado. El pecado es una transgresión deliberada de la ley de Dios, no alcanzar intencionalmente el estándar de Dios, porque uno está en rebeldía e insatisfecho con Dios. ¿Usted sabía que por naturaleza peleamos contra Dios? Nosotros nos podrán hablar mucho de Dios, pero poner a Dios por encima de cualquier cosa, híjole, ahí es donde nos cuesta trabajo. Sin embargo, la Biblia nos dice en la martología que todos somos pecadores y que el pecado nos lleva a todos a problemas. Y esos problemas nos llevan a otros pecados que nos van a conducir a más problemas. Y es un círculo vicioso. ¿Cuál es el problema? Necesitas mejorar tu autoestima, es lo que el mundo dice, ¿verdad? Ámate a ti mismo como fuente de otros problemas. Cuando dice aquí que necesitamos conocer nuestro corazón. Si nosotros pudiéramos discernir las intenciones que hay en nuestro corazón, entonces nosotros vamos a ser capaces de avanzar. Todo lo que sale, las maldades, los problemas, las marginaciones, se conciben en el corazón. Por eso, cuando hay un arrepentimiento, nos tenemos que arrepentir de todo nuestro corazón, porque un corazón cambiado, un corazón liberado, es un corazón que va a dar fruto. Las obras van a ser diferentes, nuestras acciones van a ser diferentes. Por eso, a lo mejor, nuestro corazón está puesto en el lugar incorrecto. Nuestro corazón debería estar puesto en las cosas de Dios y está puesto en el mundo, en los negocios, en la familia, en los vicios. En muchas cosas podríamos nosotros poner nuestro corazón. Eso es lo que estudia la amartología, la soteriología. La soteriología dice que es la doctrina de la salvación. Básicamente es cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para salvarnos, para reconciliarnos con Él? ¿Cómo es que Jesús se convierte en nuestro sustituto? ¿Cómo es que la muerte de Jesús fue para que la ira de Dios fuera derramada sobre de Él? ¿Cómo es que Jesús nos libró de la esclavitud del pecado? Que somos reconciliados con Dios y que la salvación es, primero es que somos justificados. Justificados por medio de lo que Él ya hizo. Y cuando nosotros llegamos a la cruz y decidimos seguir a Cristo, es que somos justificados. El proceso de santificación, aquí estamos metidos con el discipulado, en la consejería. Este inciso de la santificación,
Es un trabajo permanente, continuo, que dura toda la vida. Donde sí va a haber caídas, por eso es que existe la consejería. Vamos a tener tropiezos, sí los va a haber, pero, pero no nos vamos a quedar ahí tirados en esa falta, sino que vamos a través de la gracia y de la ayuda del Espíritu Santo, seguir avanzando hacia adelante, hacia una vida cada vez más santa, hasta que seamos glorificados. Este es un estado futuro. Seremos glorificados y seremos santos y perfectos como los ángeles del cielo cuando le veamos cara a cara. Bueno, la importancia del Evangelio en la consejería. En primer lugar, debemos de tener claro el Evangelio. Debemos tener claro el Evangelio. ¿Cómo no? ¿Cómo podríamos tener claro el Evangelio si no lo conocemos? Bueno, pues entonces, eh, paso número uno, necesitamos estudiar el Evangelio, tener claro el Evangelio. Si no lo tenemos claro, ¿cómo lo podemos compartir? Es lo que dice aquí. Inciso A, camino romano. Dos, la información y la transformación. Bueno, tenemos que tener claridad. Y compartir el Evangelio es compartirlo en su totalidad. Desde quién es Cristo, por qué vino Cristo, por qué llegó, cómo llegó Cristo, cómo se encarnó, cómo llevó su vida, qué enseñanzas nos dio. Y después, la muerte. ¿Qué significado tiene la muerte de Cristo? ¿Qué significado tiene la resurrección de Cristo? Ese es el Evangelio completo, ¿verdad? El Evangelio bíblico versus el Evangelio de la rehabilitación. Bueno, tenemos que tener claro el Evangelio, hermanos, porque a veces cuando estamos aconsejando a una persona que ya tiene conocimiento del Evangelio, a lo mejor vemos que no lo tiene claro lo suficiente y por eso está padeciendo. A lo mejor técnicamente lo conoce, pero no lo está viviendo. Y acuérdense que las palabras de Jesús dijo: cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo consideré como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cualquiera que oye mis palabras y no las hace, lo compararé con una persona imprudente que edificó su casa sobre la arena. El primero sobrevivió a las inclemencias del clima. El segundo tuvo una pérdida grande. Una persona que está en consejería, que conoce de Dios, pero que no está viviendo lo que predica, pues de ahí vienen los problemas. Por eso está en esos problemas. Tenemos nosotros que buscar que sean congruentes. La cristología es la doctrina de Cristo. Cristo es el segundo Adán, el Dios mismo, creador de todas las cosas, que tomó un cuerpo de hombre. Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo. El primer Adán cayó, el segundo Adán triunfó en esa cruz. Cristo es nuestro sustituto. Cristo es el Señor nuestro que ascendió. Nada es necesario fuera de su obra. No hay problema que Cristo no pueda resolver. Ciertamente para ustedes es difícil, les decía Cristo, pero para Dios nada es imposible. Eso les decía Jesucristo cuando les decía: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ay, qué difícil, Señor. Bueno, para el hombre es difícil, pero para Dios nada es imposible. Entonces, no importa el caso, la consejería, la complejidad que les llegue en sus consejerías, ustedes deben estar conscientes que el que va a ayudar a sus aconsejados es el Espíritu Santo, es Dios, y para él nada es imposible. ¿De qué nos tenemos que preocupar? Insisto, de tener una teología robusta, de conocer las Escrituras. Después viene la parte de la neumatología, que es otra área de estudio dentro de la teología sistemática.
La pneumatología es el estudio de la persona de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo sea el que esté ahí inmerso en la consejería? Bueno, pues para que pueda hacer su trabajo. ¿Para qué? Para que el aconsejado pueda crecer. La eclesiología es la doctrina de la iglesia. Y discúlpenme que me vaya así de rápido, pero es algo que ustedes deben de profundizar. Por eso les pido y les suplico que se hagan de un libro de teología sistemática. Me parece que yo tengo este libro en su primera edición, en PDF. Si lo encuentro, se los voy a compartir también a través del Pastor Luis. Bueno, continuamos. La eclesiología es la doctrina de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es la novia de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es el novio. El cuerpo de Cristo es el lugar para adorar, para santificarnos. La iglesia tiene autoridad dada por Dios, pero esa autoridad es limitada. Hay diversos asuntos que se tienen que lidiar dentro de la iglesia y Dios estableció un orden para lidiar con esos asuntos, ¿verdad? Ahí Tito capítulo 3, Dios le instruye a Pablo, le instruye a Tito cómo lidiar con personas que se meten en la iglesia y que causan divisiones y cosas así feas. Bueno, ahí viene la instrucción. Es en la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es el lugar físico, sino nosotros somos la iglesia, que nos congregamos una vez por semana para adorar a Dios y para consolarnos unos a otros, para compartir también unos con otros. La angelología es la doctrina que estudian los ángeles, quiénes son los ángeles, cuál es su misión, cuáles son sus actividades. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Bueno, los creyentes no pueden estar bajo la posesión de demonios, pero sí pueden estar oprimidos por demonios. Es una actividad, la actividad primordial de los demonios es mentir. Muchas consejerías llegan y se dan porque los aconsejados fueron seducidos por las mentiras demoníacas, o simplemente porque les hicieron un trabajo, ¿verdad? Y les hicieron un trabajo de brujería o de cosas así, y como estaban separados de Dios, bueno, pues sí tuvo un efecto no de posesión, pero sí de estar siendo oprimido, ¿verdad? Por alguna opresión demoníaca. Bueno, nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Sabemos que Dios es fuerte y que Dios puede liberarnos, pero es importante tener un conocimiento teológico, sistemático, acerca del tema de la angelología, la demonología, la satanología, van ligadas. El problema principal de un aconsejado es su propia carne pecaminosa. Fíjense, aquí hay dos problemas. Todos tenemos dos frentes de lucha. El primero es contra nuestra propia carne. ¿Recuerdan? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestras propias concupiscencias, nuestra carne es nuestro enemigo número uno. Pero también la influencia satánica es nuestro enemigo número dos, porque no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Entonces, claro que sí podemos estar bajo la influencia satánica, en alguna tentación, en algún problema, pero no poseído, porque somos posesión de Cristo. Por eso es importante que cuando estemos abordando alguna consejería, lo primero es ver si realmente la persona es hija de Dios, si ha sido regenerada. Si nosotros vemos que no ha sido regenerada,
Bueno, pues entonces lo primero es que el Espíritu Santo llegue a estas personas. Y hay muchas formas de liberar a las personas, pero lo primero es que el Espíritu Santo ocupe el lugar que los demonios están ocupando, que es el corazón de esta persona, su cuerpo. Por eso es importante conocer angelología, satanología, demonología, y eso no es parte del alcance de este curso, esto es de consejería, pero sí es parte del alcance de este seminario, la teología. Bueno, la siguiente, y me parece que es el último, es la escatología. La escatología es el estudio del fin de los tiempos. Bueno, Cristo sabemos que va a regresar y va a reinar por 1000 años y que va a establecer su reino milenial. Entonces, eh, sabemos que Dios es soberano y que las cosas se van a dar así porque sí las estableció. Esperamos la segunda venida de Cristo y esperamos que sea dentro de no muchos años. Así que, hermanos, si esta esperanza está en nosotros, está en mí, y ya no, yo estoy convencido que soy de la generación que me va a tocar ver a Jesucristo en su segunda venida, estando vivo, ¿verdad? Pero, necesitamos estar al pendientes y estudiando profecía, pero también cuando nos digan lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en el Medio Oriente con Israel, y que si el Líbano, y que si Siria, y que si Rusia, y todo lo que está sucediendo, pues nosotros tengamos un conocimiento más o menos profundo de la doctrina, de la voluntad de Dios para los últimos tiempos, y estemos preparados. Preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, y nuestros aconsejados también que tengan sus lámparas llenas de aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, para que ese día no nos sorprenda. Así que, hermanos, vamos a seguir avanzando. Objetivo de la consejería bíblica, 2 Corintios 5:9. 2 Corintios 5:9. Dice así: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? No, pero es el 9. Por tanto, procuramos también presentes o ausentes, serle agradables. Eso es lo que dice el versículos. Ser agradables. ¿Agradable a quién, hermanos? Serle agradables. Bueno, la intención es agradar a Dios. ¿Cómo? Bueno, pues avanzando hacia la santidad de Dios, eh, hacia, hacia, hacia cuidar al rebaño, hacia apacentar a sus ovejas. Fíjense aquí, vamos a este diagramita. Vamos a entrar un poquito de teoría. Está muy bien porque nos quedan como 10 minutos. Ánimo, hermano, despierte si usted está dormido, ánimo. Esto es una parte pesada, se tenía que decir y ya se dijo antes de entrar allá de lleno a lo que es la consejería. Voy a procurar en estos 10 minutos que restan irme rápido, pero sin dejar de lado algunos conceptos importantes. Bueno, viene así, esto ya lo platiqué. ¿Ah? Nosotros somos personas que tenemos un cuerpo, ¿no? No solamente somos espíritus y tenemos alma, también tenemos un cuerpo. Y aquí la clave está en el principio bíblico, de la Biblia es suficiente para tratar los asuntos de la vida eterna, es decir, de la salvación y de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios.
Vivir una vida santa que honre a Cristo es lo que nos va a confirmar que somos hijos de Dios. Pero la consejería bíblica o la consejería neutética no busca ignorar o encontrar remedio a problemas médicos verdaderos y probados por la ciencia, ¿verdad? Dice aquí, hay personas que, oye, no puede venir a orar por un familiar, es que tuvo un accidente y mire, como que quedó bien enchamucado, no habla bien. No, hermano, lo que tiene es un traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué te dicen los médicos? No, pues que ya va a quedar así o que se va a parar en rehabilitar. Bueno, pues haz atención a los médicos. Aquí no podemos ignorar que tenemos un cuerpo físico. Hermano, yo creo que estoy bien enchamucado porque me quedo dormido en todas las prédicas. No, lo que tienes es un sobrepeso increíble y tus triglicéridos, el colesterol está a niveles ya mortales y por eso tienes pesadez. Por eso, o es la hiperglicemia, la hipoglicemia, es el azúcar alta o muy baja, tienes hipertiroidismo, hipotiroidismo, a lo mejor estás, hermana mía, no estás loca, lo que pasa es que pues, estás pasando por una etapa hormonal, natural en tu cuerpo, o tú, varón, ¿verdad? Y son cambios hormonales. A lo mejor hay cuestiones que se obedecen al cáncer, al insomnio, a medicamentos. Hay medicamentos, vienen las drogas. A lo mejor ya es una enfermedad de esquizofrenia, que también está probado que con algunos medicamentos que los psiquiatras recomiendan. La psiquiatría es una rama de la medicina que trata con enfermedades mentales, emocionales y comportamientos extraños. A diferencia de la psicología, esa es otra cosa. Pero un retraso mental, el autismo, el Alzheimer, la epilepsia y otras enfermedades comprobables no se pueden tratar en consejería. ¿Qué si se trata en consejería? Bueno, lo que está en el hombre interior, ¿verdad? Lo que es demoníaco, lo que es la disciplina de Dios, lo que es la falsa adoración, lo que es la culpa, lo que es pecado, lo que es el temor, la ansiedad, pero provocado por nuestra conciencia, por estar haciendo cosas que sabemos que no son de Dios. Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado para poder tener ese discernimiento de qué estamos hablando en una consejería. Fíjense, la psicología es una pseudociencia que es el estudio de la mente y el comportamiento. La psicología dice que el hombre es inherentemente bueno. Son doctrinas, pues, de hombre. La disciplina con todos los aspectos de la experiencia humana, desde las funciones del cerebro hasta las acciones que las naciones toman, desde el desarrollo infantil hasta el cuidado de los ancianos. Ahí está metida la psicología, en cada ámbito imaginable, desde centros de investigación científica a servicios de salud mental, el comprender los comportamientos del hombre. Este es el empuje de los psicólogos. Y luego los psicólogos te llevan a psicoterapias. Sabe que usted necesita tener terapias con nosotros. Y estas psicoterapias, y le vamos a aplicar autohipnosis. Bueno, la psicoterapia se lleva a cabo con individuos, grupos, parejas o familias y ayuda a la gente a superar el estrés, a superar problemas emocionales o relacionales o ámbitos problemáticos. Oye, hermano, pero no suena mal. Bueno, vamos a seguir avanzando para que no haya duda. Nuestra sociedad está impregnada de teorías seculares y teorías integracionistas. Las teorías seculares, ¿cuáles son estas? Bueno, hay algunas principales promotores de estas áreas. En primer lugar, la iglesia está llena de consejeros y pastores que de manera intencional o inconsciente aceptan muchas creencias psicológicas como si fueran verídicas. Yo creo que es por ignorancia, ¿va? Espero que no sea con toda la intención.
El entender estas teorías aumenta nuestra confianza en la escritura. Vamos a derecho al grano, hermanos. En primer lugar, la psicología no es una ciencia exacta, no es una ciencia pura, no es una ciencia pura como lo son las matemáticas o la física. Aquí va a depender de quién te esté dando. Psicología, inclusive hasta hay contradicciones. Bueno, en primer lugar aquí dice 5 claves para discernir un sistema de creencias. Bueno, la primera es su autoridad. Ahí nada más pusieron la A. Son las 5 A's para discernir el sistema de creencias. Esto es muy gringo, hermanos. Te ponen las 5 A's, las 5 F's, las 5 no sé qué. Bueno, es para un poquito para ayudar a memorizar, pero es autoridad, asunto, ayuda, eh, la segunda es, ay hermanos, es autoridad, asunto y fuente de ayuda. Aquí ni yo le entiendo mi letra, pero bueno, esto no es tan relevante como esto, hermanos. Aquí viene un modelo de psicología secular. Es de John Bradshaw. Dice, Dios, un poder superior. Mi poder superior es el fruto de mi búsqueda subjetiva de significado, junto con mi espiritualidad y fe religiosa. Mi felicidad realmente proviene de una nueva autodefinición, una que dice que tú eres digno de cualquier cosa que honestamente desees y puedas creer. El gozo en mi vida ahora mismo surge de los rasgos creativos que he asumido porque he creído en mí mismo. Asústame. Ah, qué miedo. Qué bonito se oye, ¿verdad? Una persona sin Cristo, pues se la compra. Bueno, no voy a brincarme esto. Vamos a leer otro. Vamos a ver a este integracionista. Esta es una persona cristiana, pero que trata de unir a la Biblia conceptos psicológicos. Dice esta persona, Gary Collins, las escrituras y nuestras propias experiencias dan evidencia abundante que Dios puede, y de hecho lo hace, obrar a través de consejeros capaces y sensibles. A menudo estos consejeros escucharán y darán aliento, desafiarán el pensamiento y emplearán una cantidad de otras técnicas que son usadas tanto por consejeros cristianos como por aquellos que no son creyentes. La ayuda que viene de consejeros comprensivos es una de las mejores maneras por las cuales nuestro Dios Todopoderoso produce un cambio y sanidad en tiempos de necesidad. Bueno, entonces el hombre es bueno, aquí dice, autoestima. Vamos a ver el anterior. Aquí dice, este psicólogo secular, es decir, dice, el hombre es bueno, es autosuficiente, es divino en esencia. Aquí dice, bueno, pues Gary Collins dice que es integracionista. El hombre es bueno, ¿no? Vamos a ver la posición. Vamos a ver aquí cómo sería una consejería bíblica. Dios tiene su poder, Dios tiene poder y autonomía sobre toda su creación. Digno eres, Señor nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Como consejeros bíblicos, aconsejamos para su honra, estudiamos, oramos y nos preparamos para darle gloria a Él. Y nuestra meta es hablar la palabra de manera que agrade a Dios. Les enseñamos a los aconsejados a cambiar hacia la piedad
de modo que el Creador sea mejor honrado en sus vidas. Y ya para terminar el día de hoy, no porque ya hemos terminado, para terminar el día de hoy, yo quisiera resumir todo este rollote que acabamos de ver, en lo siguiente, hermanos. La psicología trata, básicamente, defiende al hombre diciendo que el hombre por naturaleza es inherentemente bueno. Algunos hermanos creyentes dicen que pueden tomarse algunas que se llaman integracionistas, que se pueden tomar algunas cosas de la psicología y que se pueden integrar a la palabra de Dios. Es decir, ya he escuchado a muchos hermanos que por ignorancia lo dicen de la siguiente forma. Voy a detener aquí voy a compartir, ya no, aquí para tenernos de frente. Algunos hermanos por ignorancia dicen, bueno, el hermano es cristiano, pero también es psicólogo de profesión. No, pues está de lujo, padrísimo. Qué bueno. Quiere decir que es un brother que ama a Dios y que además está preparado con el conocimiento técnico de la psicología. ¿Pero la psicología de quién, hermanos? Del mundo de hombres, y ni siquiera de hombres que son creyentes en Dios. Ahí está Skinner, está Sigmund Freud. Entonces, ¿cómo es posible que van a tomar lo mejor de Sigmund Freud o de Skinner o de otros grandes pensadores humanistas, ¿verdad? Donde elevan al hombre como si fuéramos dioses y luego lo quieren mezclar con la palabra de Dios para hacer una consejería súper efectiva. Eso es una tontería, hermanos. Aquí la Biblia es suficiente, es inerrante. La Biblia debe ser lo único que necesitamos. No necesitamos psicoterapias, no necesitamos otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y discúlpenme que lo diga así, pero la psicología no tiene nada que ver con la consejería bíblica. Es que te da una idea. No, no, no. Es que para un consejero cristiano se necesita amor y conocimiento teológico. No necesitamos el conocimiento de las ideas de otros hombres humanistas que te dicen, bueno, la culpa no es del hombre, es de su entorno, porque así es. Algunos psicólogos dicen, el hombre es bueno, pero su entorno es el que lo vuelve malo. No es verdad. El hombre nace malo, y claro que si naciste en una colonia muy gandalla, pues vas a ser todavía más gandalla, ¿verdad? Pero el hombre nace malo y Dios tiene el poder transformador. No necesitamos ideas humanistas, no necesitamos integrar las ideas del hombre con las ideas de Dios. Le restaríamos la suficiencia a las escrituras. Lo que necesitamos es 100% la Biblia. No existen los consejeros o los psicólogos cristianos, porque te van a mezclar ideas. Necesitamos gente que ame a Dios, que tenga un buen conocimiento teológico para ser un buen consejero. Entonces, hermanos, yo cierro con esto la clase del día de hoy. Me gustaría decirles que va a haber un proyecto, se los voy a hacer llegar a través del pastor Luis. Va a haber una actividad que se va a calificar y que se tiene que entregar terminando la última clase, que va a ser vamos a ver, hoy estamos a 2 de marzo, déjenme abrir mi calendario. Quiere decir que nosotros vamos a tener 3 clases más. Vamos a tener el 9, 16 y 23. Y les vamos a dar para el 30 de marzo, sábado 30 de marzo, que es el quinto sábado del mes, pero que no vamos a tener clase. Ahí les vamos a dejar como fecha límite para que nos manden su proyecto o su trabajo final. No se espanten, se los voy a ir explicando. Se los voy a hacer llegar el día de hoy más tarde. A más tardar mañana, denme chance, a través del pastor Luis, para que podamos ir avanzando en el tema de la consejería bíblica. En caso que hubiera dudas o algún comentario, también les voy a pedir de favor que me las hagan llegar a través del pastor Luis para que empezando la siguiente clase
primero resolvamos las dudas que hayan surgido de la clase de hoy y entonces podamos nosotros iniciar la siguiente sesión, sin dudas. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a una oración, ¿les parece bien? Bendito Dios, gracias por esta clase de consejería bíblica. La ponemos en tus manos. Te rogamos, Señor, que tú obres poderosamente en nosotros para que podamos aplicar y ser buenos instrumentos tuyos, porque tú eres el consejero, Señor, pero que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para aconsejar a todas aquellas personas que están padeciendo, que se han estancado, Señor, que tienen alguna necesidad, pero que son personas fieles a ti, que te aman, Señor. Bendice a cada estudiante en esta clase, a mi pastor Luis, bendícelo y guárdalo, prospéralo, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su Bendiciones. Amén, bendiciones. Dios les bendiga. Bye. Bye, bye. Gracias, hermano. Dios lo bendiga y lo fortalezca. Que Dios les bendiga igualmente. Gracias. Amén, gracias. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Dios le Bendición. bendiga grandemente. Igualmente a usted. Gracias.